Imagina por un momento estar en una tierra que te pertenece, con tus costumbres, creencias y dioses, y de repente llegar una fuerza extranjera que te dice, lo que hacías no está bien, tu Dios no existe. El único camino es este. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo crees que reaccionarías si, además, se te ofreciera una única opción, aceptar o morir? Lo que hoy es una religión universalmente conocida, el cristianismo católico, se expandió en las Américas y en el resto del mundo no solo por el poder de la palabra, sino por la espada, el fuego y la imposición. Esta es la historia de cómo lo que hoy conocemos como fe cristiana llegó a tierras donde ya existían creencias profundamente arraigadas. Pero, ¿a qué precio? La evangelización de las Américas, que comenzó con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XV, no solo marcó el principio de una nueva era religiosa, sino también la destrucción de tradiciones milenarias. Pero detrás de cada conversión forzada, detrás de cada altar erigido en las ruinas de templos indígenas, hay historias humanas, sueños rotos y vidas que cambiaron para siempre. Recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, cuando nos invita a amar a nuestros enemigos. Pero, ¿qué pasa cuando tu enemigo no solo te invade, sino que te arranca de tus raíces más profundas, te arrebata tu identidad y te impone una religión con una nueva visión del mundo? Y sucedió que cuando se acercaban a Jerusalén, llegando a Betfagé, al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella hallaréis un asno atado, en el cual ningún hombre ha montado aún, desatadlo y traedlo». Mateo 21, 2. Esta cita tiene una interesante relevancia. En ella, Jesús de alguna manera muestra que los caminos del Señor no siempre son los que esperan los poderosos o los invasores. La humildad, la paz y la presencia de un Dios que no impone sino que invita. Pero, ¿cómo fue esta invitación transformada en una espada que cegó las tierras indígenas de América? ¿Cómo una religión de amor y compasión se tornó en un instrumento de control y sometimiento? Cuando los conquistadores llegaron a América, no solo trajeron consigo la cruz, sino también un sistema de dominación. Los nativos, que ya poseían una vasta cultura religiosa, fueron obligados a renunciar a sus dioses en nombre de un cristianismo que no entendían. Las órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicos y jesuitas, se encargaron de la evangelización. Sin embargo, en el proceso de evangelización se produjeron abusos, destrucción de culturas y, sobre todo, una silenciosa y devastadora eliminación de las identidades autóctonas. Lo que hoy entendemos como la fe católica en América fue impuesto por la fuerza. Las conversiones eran, muchas veces, solo una formalidad, un acto superficial para salvar la vida. Aquellos que se resistían al cristianismo, aquellos que querían seguir sus propias tradiciones, a menudo enfrentaban la horca, la tortura o la aniquilación de sus pueblos. Las crueldades de la Inquisición, que se extendieron a estos nuevos territorios, no hicieron más que profundizar la división entre culturas y religiones. Pero lo más interesante es que, en medio de esta imposición religiosa, algo inexplicable ocurrió. Las culturas autóctonas, a pesar de ser brutalmente aplastadas, no desaparecieron. En lugar de eso, las creencias y prácticas de los pueblos originarios se fusionaron con el cristianismo. Nuevas formas de culto surgieron, mezclando lo divino con lo ancestral. Los dioses indígenas nunca fueron completamente olvidados, simplemente se reconfiguraron bajo nuevos nombres y formas. En la siguiente parte de este relato, exploraremos cómo esta fusión de creencias creó nuevas versiones del cristianismo, un cristianismo profundamente arraigado en las tierras que intentaron destruirlo. Pero antes de continuar, quiero que pienses en esto. ¿Hasta qué punto podemos decir que una fe es verdadera cuando es impuesta, cuando se lucha por su supervivencia? Lo que sucedió después en las Américas, y cómo los pueblos originarios resistieron y adaptaron la nueva fe, es una historia que no podemos ignorar. Y la respuesta a esa pregunta nos lleva a un final sorprendente. Pero lo veremos más adelante. Lo que sucedió después de la llegada de los conquistadores fue mucho más complejo de lo que parece a simple vista. En lugar de una completa desaparición de las culturas indígenas, lo que realmente ocurrió fue una fascinante adaptación. Las costumbres y los ritos autóctonos no se extinguieron por completo, sino que se transformaron, se camuflaron y se sincretizaron con la nueva fe traída por los colonizadores. Es como si las antiguas creencias de los pueblos originarios, en lugar de desaparecer, se ocultaran bajo la capa del cristianismo. Esta mezcla de lo sagrado y lo profano, lo ancestral y lo importado, es uno de los fenómenos más fascinantes de la historia de la evangelización. Un ejemplo claro de este sincretismo se observa en la figura de la Virgen de Guadalupe, un símbolo que, aunque está completamente vinculado al catolicismo, tiene raíces profundamente indígenas. En la historia de la Virgen de Guadalupe,
El encuentro entre la Madre de Jesús y el indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac en 1531 se interpreta como un puente entre dos mundos, el europeo y el autóctono. La Virgen, en su aparición, adopta un aspecto mestizo, con características indígenas, y habla en lengua náhuatl, la lengua de los pueblos originarios. Esta imagen, profundamente arraigada en la fe católica, se convirtió en un emblema de resistencia para millones de indígenas que, aunque forzados a adoptar el cristianismo, encontraron en ella una forma de preservar su identidad. Este fenómeno de sincretismo no se limitó solo a la Virgen de Guadalupe. En muchos lugares de América Latina, los dioses indígenas se camuflaron bajo el rostro de los santos católicos. Los ritos de los pueblos originarios se fundieron con las festividades cristianas, y los templos indígenas fueron convertidos en iglesias católicas, pero con estructuras que seguían siendo evocaciones de los templos antiguos. Un ejemplo de esto es el famoso culto a los santos en muchas regiones de América Latina. Mientras que la Iglesia Católica promovía la adoración a los santos y mártires cristianos, los pueblos indígenas continuaron venerando a sus dioses, pero bajo la apariencia de santos como San Martín de Porres o Santa Teresa de Jesús. De esta manera, los pueblos originarios mantuvieron vivas muchas de sus creencias sin desafiar abiertamente a los colonizadores. Pero, ¿cómo podemos entender esta mezcla de fe y resistencia? Si observamos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, Jesús invita a aquellos que están cansados a que vengan a Él y encuentren descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación tiene un doble significado. Para los pueblos indígenas, esa invitación era un grito de esperanza en medio de la opresión. Si bien la imposición del cristianismo fue violenta, en los momentos de sufrimiento, la promesa de descanso y consuelo ofrecida por Cristo parecía ser una salvación posible. Sin embargo, esta salvación también implicaba un precio, la pérdida de identidad y la renuncia a los dioses y espíritus ancestrales. En la historia de la evangelización, también vemos figuras que intentaron resistir la imposición de esta nueva fe. En lugares como el Perú, la resistencia de los pueblos indígenas fue feroz. El líder indígena Túpac Amaru II, por ejemplo, luchó contra la opresión tanto de los conquistadores como de las autoridades coloniales que pretendían imponer el cristianismo. Túpac Amaru II, aunque luchó por la independencia y la libertad, no solo enfrentó a los españoles, sino también el sistema religioso que les había dado poder. Su rebelión fue una manifestación clara de que la fe cristiana, como había sido impuesta, no solo era un sistema de control político, sino también una manera de borrar las culturas originarias. La muerte de Túpac Amaru II fue brutal y simbólica. Fue ejecutado en 1791, después de una serie de torturas y humillaciones, y su ejecución se realizó públicamente como un mensaje a los demás que osaran desafiar la autoridad colonial. Sin embargo, incluso en su muerte, Túpac Amaru II se convirtió en un símbolo de resistencia, no solo contra los conquistadores, sino también contra la imposición religiosa que había acompañado la colonización. Sin embargo, este sincretismo no es solo un fenómeno de resistencia, es también una manifestación de cómo la fe, incluso cuando es impuesta, puede ser adaptada, reinterpretada y vivida de formas sorprendentes. Los pueblos indígenas, en su lucha por sobrevivir, no solo adoptaron el cristianismo, sino que lo transformaron en algo propio. De alguna manera, el catolicismo se convirtió en una herramienta de resistencia, no solo en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito cultural. La lección más importante de este proceso de evangelización y sincretismo es la capacidad humana de adaptarse, sobrevivir y transformar, incluso en las circunstancias más adversas. La fe católica fue impuesta a los pueblos originarios, pero a lo largo de los siglos, se convirtió en una parte integral de la identidad latinoamericana. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿qué se perdió en este proceso? ¿Cuántas lenguas, costumbres, ritos y filosofías indígenas se desvanecieron en nombre de una religión que se consideró superior? ¿Y cuántas de esas tradiciones, ocultas en los rincones más profundos de la cultura popular, siguen siendo parte de nuestra vida hoy, aunque no las reconozcamos? En la próxima parte de esta reflexión, veremos cómo la colonización y la evangelización se extendieron más allá de América, y cómo la imposición del cristianismo cambió el curso de la historia en otras partes del mundo, como África y Asia. Pero antes de continuar, quiero que pienses en una cosa. ¿Realmente puedes imponer la fe? ¿Es posible hacer que alguien cree en algo por la fuerza? La historia de la evangelización en América no termina con la llegada del catolicismo. Mientras las naciones europeas, con sus ejércitos y clérigos católicos, imponían una única religión sobre las tierras conquistadas, hubo otro cristianismo que empezó a infiltrarse en estas mismas tierras, aunque de una manera más discreta, pero igualmente profunda, el cristianismo evangélico.
La expansión del protestantismo en América fue un proceso largo y complicado, marcado por una feroz resistencia, tanto de las autoridades coloniales como de los propios pobladores que ya se habían adoctrinado, por decirlo de alguna forma, a una sola visión religiosa, el catolicismo. El choque de religiones fue tan intenso que en algunos casos los nuevos evangelizadores enfrentaron persecución, rechazo y, lo peor de todo, la violencia. Los primeros misioneros evangélicos llegaron a América mucho después de que el catolicismo estuviera firmemente arraigado, principalmente en el siglo XVII. En ese entonces, el catolicismo no solo era la religión oficial, sino también un instrumento de poder político. Durante siglos, la Iglesia Católica había establecido una hegemonía espiritual sobre el continente, utilizando el control de la fe como una forma de control social y cultural. Esto hizo que cualquier intento de introducir otra forma de cristianismo fuera visto como una amenaza directa a esa estructura de poder. Sin embargo, a pesar de la oposición, los evangelizadores protestantes encontraron formas de predicar el evangelio en las calles, casas y pueblos, a menudo en secreto o de forma clandestina. Lo que proponían era un cristianismo que no necesitaba intermediarios como los sacerdotes, una fe que enfatizaba la lectura personal de la Biblia y la relación directa con Dios. Este enfoque, que contrastaba profundamente con las enseñanzas católicas, fue percibido como un desafío al orden establecido. A los que aceptaron el cristianismo evangélico se les trató como herejes, y a menudo se les rechazó, ignoró y hasta persiguió. En muchos casos, aquellos que se convertían al protestantismo eran considerados traidores a la causa de la fe católica y, en algunos lugares, incluso enfrentaron la violencia física. Esta resistencia se intensificó en regiones donde el catolicismo ya estaba profundamente arraigado, y la idea de un nuevo cristianismo se veía como una amenaza no solo religiosa, sino también política. Un testimonio dramático de este rechazo puede encontrarse en el caso de los primeros protestantes en México, donde los evangélicos, entre ellos algunos misioneros protestantes y cristianos recién convertidos, fueron perseguidos y asesinados. En varios lugares, se les quemaba en la hoguera por el simple hecho de predicar un evangelio distinto. En algunas regiones de América Latina, esta lucha entre el catolicismo y el protestantismo se convirtió en una batalla de vida o muerte, donde las vidas de aquellos que abrazaban el evangelio evangélico se extinguían por oponerse al único camino, el catolicismo. Un caso particularmente importante ocurrió en el siglo XIX, cuando, con la independencia de varios países latinoamericanos de las potencias coloniales, los movimientos evangélicos comenzaron a encontrar una ligera apertura. Sin embargo, los católicos veían a los protestantes no solo como herejes, sino como elementos extranjeros que amenazaban con desintegrar la identidad religiosa que tanto había costado establecerse en el continente. Es importante destacar que la persecución no solo fue física, sino también social. Aquellos que se adherían al protestantismo, a menudo eran excluidos de las comunidades, despojados de sus bienes o sometidos al ostracismo. Las comunidades católicas, profundamente unidas por siglos de tradición, veían el cambio religioso como una traición, y no pocas veces quienes se volvían protestantes quedaban aislados, rechazados por sus propias familias, amigos y hasta por sus comunidades enteras. Lo interesante de todo esto es cómo, a pesar de la fuerte represión, el protestantismo se fue estableciendo lentamente, a veces a través de pequeños grupos de creyentes que se reunían en secreto para orar, leer la Biblia y compartir su fe. A menudo, estos grupos evangélicos se mantenían en las sombras, pero con el tiempo fueron creciendo, estableciendo iglesias, comunidades y finalmente, como lo sabemos hoy, una presencia considerable en varios países de América Latina. En el contexto bíblico, la persecución de los primeros cristianos también es un reflejo de lo que ocurrió con los protestantes en América. En Hechos de los Apóstoles, vemos cómo los primeros seguidores de Jesús fueron perseguidos y expulsados de las ciudades. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15, de 10 a 17. Esta cita de Jesús refleja la experiencia de los cristianos que fueron perseguidos por su fe, ya sea por ser cristianos primitivos o por abrazar una forma diferente de entender esa fe. El cristianismo evangélico, aunque inicialmente rechazado y perseguido, demostró tener una resiliencia asombrosa. La persecución solo sirvió para reforzar la determinación de aquellos que habían abrazado la nueva fe. A pesar de la violencia, a pesar del rechazo, continuaron predicando, estableciendo iglesias clandestinas y propagando el mensaje del Evangelio de una manera que no dependía de las estructuras tradicionales de poder eclesiástico, sino de la comunidad de creyentes, tal como lo mencionan las Escrituras. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20.
Lo más sorprendente de este proceso es cómo, incluso cuando el cristianismo evangélico fue rechazado y perseguido, logró expandirse de manera sostenida. Y esto no fue solo por el coraje de los misioneros y los primeros convertidos, sino porque, al igual que el catolicismo, tocaba algo profundo en el ser humano, el deseo de una relación personal con Dios, el deseo de encontrar respuestas a las preguntas más existenciales, algo que trasciende las estructuras sociales o políticas. Sin embargo, este proceso de aceptación y expansión del cristianismo evangélico no estuvo exento de conflictos. En muchas ocasiones, las tensiones entre católicos y protestantes generaron divisiones dentro de las mismas comunidades, creando una línea de fractura que perduró por generaciones. En muchos países latinoamericanos, la presencia evangélica fue vista no solo como un cambio religioso, sino como una amenaza cultural, política y social. Lo que quedó claro, y lo que nos deja una importante reflexión es que, aunque las personas intentaron imponer una única religión, la libertad de creencias, la capacidad humana de transformar la fe y adaptarla a las circunstancias, hizo que esta diversidad religiosa nunca desapareciera por completo. Y, con el tiempo, el cristianismo evangélico no solo se consolidó, sino que llegó a ser una de las fuerzas más poderosas de transformación social y espiritual en América Latina. Pero eso, queridos amigos, es una historia que aún estamos viviendo, una historia que sigue cambiando el panorama religioso y cultural de toda la región. Si quieres seguir explorando estos temas fascinantes y aprender más sobre la historia de la evangelización, las tensiones religiosas y la transformación de las culturas, te invito a que te suscribas a mi canal y sigas explorando más contenidos profundos sobre la Biblia, la historia y el cristianismo en las Américas. No te lo pierdas. A medida que los siglos avanzaban, la presencia evangélica se fue consolidando en América Latina, y la historia de la imposición religiosa se tornó aún más compleja. La expansión de las iglesias protestantes, especialmente a partir del siglo XX, coincidió con una transformación social y política sin precedentes en la región. Durante mucho tiempo, las élites políticas y religiosas se vieron como las guardianas de la fe católica. Sin embargo, las circunstancias cambiaron, y el cristianismo evangélico comenzó a ganar terreno en áreas que antes eran dominadas casi por completo por el catolicismo. Uno de los factores más importantes en este fenómeno fue el profundo desencanto de una gran parte de la población con las instituciones tradicionales, ya sean políticas o religiosas. En muchos lugares, la Iglesia Católica, que había sido la fuente de poder durante siglos, comenzó a perder su influencia, en especial en áreas rurales y entre las clases más humildes. En este contexto de desconfianza y abandono, los evangélicos encontraron una oportunidad para predicar un evangelio centrado en la salvación personal, en la posibilidad de un cambio radical, en la sanación espiritual y, en muchos casos, en una visión de prosperidad terrenal que resonaba profundamente con aquellos que vivían en situaciones de pobreza extrema. La llegada del cristianismo evangélico a las áreas más empobrecidas de América Latina no fue solo una cuestión religiosa, fue también una intervención social y política. Las iglesias evangélicas, al igual que sus contrapartes católicas en las primeras épocas de la colonización, comenzaron a organizar comunidades, escuelas, hospitales y programas sociales. Este tipo de trabajo fue muy atractivo para aquellos que sentían que la Iglesia Católica, a pesar de su presencia histórica, no estaba cumpliendo con las necesidades espirituales y materiales de los más desfavorecidos. Un aspecto fundamental del cristianismo evangélico es la idea de la conversión personal, que se diferencia del enfoque sacramental del catolicismo. Mientras que el catolicismo enfatizaba la importancia de los sacramentos, como la misa, la confesión y la comunión, el cristianismo evangélico se centró más en una relación directa con Dios, sin intermediarios. La predicación de la palabra de Dios en las casas, las plazas y las calles, junto con el énfasis en la oración personal y el estudio de la Biblia, atrajo a muchos que buscaban algo más tangible, algo más cercano a su vida cotidiana. Porque el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y escondió de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Mateo 13, 44. Esta parábola, en su sencillez, refleja muy bien lo que muchos experimentaron al encontrarse con este nuevo cristianismo, la búsqueda de un tesoro escondido, algo que les daba esperanza, propósito y un sentido de comunidad, algo que muchos sentían que les había sido negado por siglos de opresión e imposición religiosa. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de los pobres y los marginados, la expansión del protestantismo no fue vista con buenos ojos por todos. Las tensiones entre católicos y evangélicos aumentaron a medida que las iglesias protestantes ganaban adeptos. Los evangelizadores protestantes fueron acusados de intentar destruir la unidad religiosa que, según los defensores del catolicismo, había sido la base de la identidad nacional durante siglos. En muchos casos,
Los líderes católicos de las comunidades se opusieron fuertemente a la presencia de las iglesias evangélicas, llamando a sus fieles a resistir cualquier intento de conversión. De manera sorprendente, las autoridades civiles, que a menudo eran aliadas de la Iglesia Católica, también intentaron frenar el avance del protestantismo, en ocasiones utilizando la ley para cerrar iglesias evangélicas o para impedir la predicación en lugares públicos. Sin embargo, el movimiento evangélico no se detuvo, y en lugar de desaparecer, sus seguidores se volvieron más decididos y organizados. A medida que la globalización y los medios de comunicación comenzaron a expandir sus horizontes a finales del siglo XX, el cristianismo evangélico se volvió cada vez más visible. Las estaciones de radio, los programas de televisión y, más tarde, las plataformas digitales, ayudaron a que el mensaje evangélico llegara a un público más amplio, llegando incluso a los rincones más remotos de América Latina. El surgimiento de grandes denominaciones evangélicas, como las iglesias pentecostales y carismáticas, que incluían rituales de sanación y milagros, contribuyó a este fenómeno. Uno de los factores más fascinantes de esta expansión fue la manera en que los evangélicos fueron capaces de comunicar su mensaje en un lenguaje accesible, utilizando las preocupaciones cotidianas de la gente, la pobreza, la familia, la salud, el bienestar personal. En muchos casos, las iglesias evangélicas ofrecían soluciones prácticas para los problemas que enfrentaban los más desfavorecidos. Esto contrastaba con la Iglesia Católica, que, aunque involucrada en programas sociales, estaba, según muchos, demasiado ligada al poder político y económico, y muchas veces no lograba satisfacer las necesidades inmediatas de la gente común. La cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Mateo 9, 37. Esta cita evangélica, que Jesús pronunció al observar la multitud necesitada, también puede aplicarse a la situación del cristianismo evangélico en América Latina. Mientras la demanda de un nuevo tipo de cristianismo crecía, los obreros que pudieran predicar este evangelio y satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la gente eran, en comparación, pocos. Sin embargo, la perseverancia y la dedicación de los líderes evangélicos, muchos de ellos latinoamericanos, permitió que las iglesias protestantes se expandieran con rapidez. ¿Es el cristianismo evangélico una bendición o una amenaza para las tradiciones latinoamericanas? ¿Cómo ha cambiado la identidad religiosa de la región en el siglo XXI? La respuesta, como veremos, está en constante evolución, pero tiene profundas implicaciones para el futuro de América Latina. La imposición del catolicismo no solo fue un cambio religioso, sino también una transformación profunda en la vida cotidiana de las personas. Si bien el cristianismo en su forma más pura y sencilla habla de amor, fe y esperanza, las prácticas católicas que se impusieron en América Latina fueron mucho más complejas, y en muchos casos, desafiantes. Estas prácticas no solo requerían de un aprendizaje formal, sino que también estaban marcadas por un fuerte sentido de autoridad y jerarquía. Una de las principales dificultades que enfrentaron las poblaciones indígenas y los colonos recién convertidos fue la estructura misma de la doctrina católica. Las oraciones, las invocaciones a los santos y la veneración de la Virgen María formaban parte esencial del día a día religioso, pero todo esto estaba lejos de ser sencillo. Los rezos eran largos y difíciles de memorizar, con frases en latín o en español que no siempre tenían un significado claro para las personas que no hablaban estos idiomas. En muchos casos, se les enseñaba a los fieles a repetir oraciones sin realmente comprender su significado profundo. Estas oraciones y rituales parecían ser más una cuestión de obediencia que una invitación a una relación personal con Dios. Además, las oraciones no eran lo único que requería memorización. Había una inmensa cantidad de doctrinas, costumbres y reglas que se debían seguir rigurosamente. Para los pueblos indígenas, que tenían su propia cosmovisión religiosa, todo esto resultaba extremadamente ajeno. Las imágenes de los santos, las festividades de la iglesia, las letanías a la Virgen, todo estaba diseñado para ser asimilado de forma gradual, pero siempre bajo la estricta supervisión de la jerarquía eclesiástica. Otro aspecto fundamental de la dificultad del catolicismo, al menos en sus primeros momentos de imposición en América, era el acceso a la Santa Biblia. Durante siglos, la Biblia fue vista como un libro prohibido para el pueblo. Solo los sacerdotes y las autoridades eclesiásticas podían interpretarla, ya que, según la doctrina oficial, solo ellos poseían el conocimiento necesario para entender las Sagradas Escrituras. Este sistema jerárquico se basaba en la idea de que los sacerdotes eran seres elevados o santos, con una conexión directa con Dios, y que por ello solo ellos podían enseñar y guiar al pueblo en su camino espiritual. Esto creaba una distancia enorme entre el pueblo y las Escrituras, ya que los laicos no podían tener acceso a una Biblia en su idioma, y mucho menos leerla por su cuenta.
La Iglesia Católica controlaba de manera absoluta la interpretación de las Escrituras, lo que permitía a los sacerdotes ejercer un poder casi divino sobre la población. En esta estructura, los sacerdotes no solo eran considerados personas respetadas, sino que también eran prácticamente intocables. Su estatus estaba ligado a un poder espiritual, pero también a un poder político y económico de gran alcance. Los papas, en particular, representaban esta concentración de poder. No solo eran los líderes espirituales de la Iglesia, sino también actores políticos influyentes en Europa y en el mundo. A lo largo de los siglos, el Vaticano se consolidó como una potencia tanto religiosa como política, con un poder económico que rivalizaba con el de los monarcas de la época. Los papas tenían una influencia que trascendía las fronteras de los países, incluso ejerciendo un control sobre los gobiernos y las monarquías de todo el mundo. No era raro que los papas pudieran decidir el destino de naciones enteras, influir en los acuerdos de paz, o incluso derrocar a monarcas y establecer nuevas estructuras de poder. En la época de la colonización, esta influencia se trasladó a América. Los conquistadores, bajo el mandato de la corona española y la bendición del Vaticano, tenían la misión de evangelizar a los pueblos indígenas. Pero este mandato no solo tenía una justificación religiosa, sino también una razón política y económica. Los papas no solo aprobaron la conquista de América, sino que también otorgaron a los reyes y emperadores de Europa un derecho divino sobre las tierras y sus pobladores. Esta relación entre la Iglesia y el Estado hizo que el poder del Vaticano fuera aún más absoluto. Y es que el poder político del Vaticano no se limitaba al pasado. Incluso hoy en día, en pleno siglo XXI, la influencia del Papa sigue siendo notable en la arena internacional. El Papa, como líder de la Iglesia Católica, continúa teniendo un peso considerable en las decisiones políticas, no solo en países donde el catolicismo es la religión dominante, sino también en aquellos países donde la Iglesia tiene una significativa presencia. Las visitas papales a países como Estados Unidos, Cuba o Brasil son seguidas por millones de personas, y sus declaraciones sobre cuestiones políticas, sociales y ambientales a menudo tienen un impacto global. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta influencia es la relación que mantiene la Iglesia Católica con países poderosos. En la historia contemporánea, el Vaticano ha sido una de las instituciones más influyentes en el establecimiento de alianzas entre naciones. En países de América Latina, como Argentina y Brasil, la Iglesia sigue siendo una fuerza poderosa, y muchos gobiernos han buscado la aprobación del Vaticano en cuestiones políticas clave, desde la educación hasta el control social. Incluso en cuestiones de política internacional, la Iglesia Católica sigue jugando un papel crucial. En eventos como la caída del comunismo en Europa del Este, la Iglesia jugó un papel fundamental al alentar el cambio, como lo hizo el Papa Juan Pablo II en Polonia, con su apoyo al movimiento Solidaridad. Esta relación entre el Vaticano y las potencias mundiales continúa siendo relevante, y el Papa sigue siendo un referente no solo en cuestiones religiosas, sino también en muchas de las decisiones que afectan al mundo moderno. Sin embargo, esta influencia no es solo positiva. La relación entre el Vaticano y el poder político ha sido objeto de críticas durante siglos. Se ha cuestionado el hecho de que la Iglesia, bajo su fachada de santidad, haya acumulado riquezas, tierras y poder. Esta contradicción entre la pobreza que predicaba Jesús y la riqueza de la Iglesia ha sido una de las críticas más persistentes a lo largo de la historia. Hoy, cuando el Papa habla sobre temas como la justicia social, el medio ambiente o los derechos humanos, su voz sigue siendo una de las más escuchadas, aunque también es una de las más controvertidas. Esta combinación de poder espiritual y temporal ha sido, y sigue siendo, una característica definitoria del catolicismo y de la estructura del Vaticano. La pregunta que queda, entonces, es, ¿cómo podemos reconciliar este poder con la esencia del mensaje de Jesús, quien predicaba la humildad, la pobreza y el amor incondicional? ¿Es posible que el Vaticano haya desviado el propósito original de la Iglesia, al haberle otorgado tanto poder político y económico? Esta es una cuestión que sigue generando debate y reflexión, y que, probablemente, continuará siendo parte de la historia del catolicismo en los siglos venideros. A medida que avanzamos en la historia del catolicismo en América, es importante entender no solo el poder político y religioso que la Iglesia mantuvo a lo largo de los siglos, sino también cómo las tensiones que surgieron a raíz de la imposición del cristianismo cambiaron profundamente las estructuras sociales y culturales de la región. La expansión del catolicismo no solo tuvo consecuencias en términos de religiosidad, sino que también dejó una huella imborrable en la identidad de los pueblos de América Latina. Uno de los elementos más cruciales de este proceso fue el enfrentamiento entre las tradiciones indígenas y las prácticas católicas impuestas. La evangelización, lejos de ser un proceso pacífico y respetuoso, se dio muchas veces en un contexto de violencia, explotación y despojo cultural.
Los misioneros católicos, respaldados por las coronas de España y Portugal, crearon un sistema que no solo buscaba la conversión religiosa, sino también la asimilación cultural y, en muchos casos, la extinción de las creencias y costumbres indígenas. La imposición de la fe católica, con sus doctrinas estrictas y sus ceremonias complejas, chocó de frente con las cosmovisiones más fluidas y espirituales de las culturas nativas, quienes entendían la divinidad de una manera muy diferente. Uno de los ejemplos más claros de esta violencia simbólica se encuentra en el fenómeno conocido como la destrucción de los ídolos. En varias regiones de América, los misioneros católicos, especialmente los franciscanos, jesuitas y dominicos, se encargaron de destruir los símbolos religiosos indígenas, considerados demoníacos o paganos. Las imágenes de los dioses nativos, que formaban parte integral de la vida y la espiritualidad de las comunidades indígenas, fueron reemplazadas por las imágenes de los santos y la Virgen María. Esta estrategia no solo buscaba sustituir las creencias, sino borrar la memoria histórica de los pueblos indígenas. Sin embargo, a pesar de esta violencia religiosa, los pueblos indígenas no desaparecieron ni se sometieron completamente. Aunque muchos fueron forzados a adoptar la fe católica, en secreto siguieron practicando sus creencias ancestrales. Este sincretismo religioso es uno de los legados más interesantes y complejos de la evangelización en América. A pesar de las estrictas prohibiciones, las comunidades indígenas integraron muchas de sus tradiciones con las nuevas enseñanzas cristianas, creando una forma única de religiosidad que perdura hasta nuestros días. Un claro ejemplo de este sincretismo es el culto a la Virgen de Guadalupe, una figura central en la religiosidad popular en México y en toda América Latina. La Virgen de Guadalupe, venerada como la madre de los mexicanos, tiene un origen que es, en sí mismo, un punto de convergencia entre el catolicismo y las creencias indígenas. Según la leyenda, la Virgen se apareció en el Cerro del Tepeyac en 1531 a un indígena llamado Juan Diego, y su imagen, que es ahora una de las más veneradas en el mundo católico, presenta rasgos indígenas. Esta figura mariana no solo fue adoptada por los católicos, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia cultural y espiritual para los pueblos indígenas. La Virgen de Guadalupe es, en muchos sentidos, una representación de la adaptación y la resistencia, un recordatorio de cómo los pueblos indígenas, a pesar de la imposición de una religión extranjera, lograron encontrar un camino para integrar su fe y su identidad en la nueva realidad impuesta por los conquistadores. Este proceso de sincretismo fue, y sigue siendo, uno de los aspectos más fascinantes de la historia religiosa de América Latina. Aunque la Iglesia Católica intentó imponer un sistema uniforme y exclusivo, las creencias de los pueblos indígenas y los esclavos africanos que llegaron a América fueron increíblemente resilientes. La fe católica, como un fenómeno global, tuvo que adaptarse a las realidades locales, y en muchos casos, los pueblos encontraron formas de integrar sus propios símbolos, mitos y prácticas con las enseñanzas de la Iglesia. Este sincretismo no solo se limitó a las tradiciones indígenas, sino que también incluyó elementos africanos, especialmente las zonas del Caribe, Brasil y el sur de América Latina, donde la influencia de las religiones africanas y las creencias espirituales de los esclavos traídos desde África contribuyeron a la formación de nuevas formas de religiosidad. Cultos como el candomblé en Brasil o la santería en Cuba, por ejemplo, combinan elementos del catolicismo con las religiones africanas tradicionales, creando una mezcla única que es tanto una forma de resistencia como de adaptación. En términos de poder, el catolicismo seguía siendo una herramienta de control. El Vaticano, con su autoridad centralizada, no solo determinaba la doctrina religiosa, sino también la estructura política de muchas naciones. Los papas, al igual que los reyes, tenían un poder casi absoluto. Los monarcas no solo tenían que rendir cuentas a sus súbditos, sino que también estaban bajo la mirada vigilante de la Iglesia. La relación entre la Iglesia y el Estado en muchos países latinoamericanos era tan estrecha que las decisiones políticas y sociales a menudo dependían de la bendición del Papa. Incluso hoy en día, el Vaticano mantiene una influencia considerable en las políticas de países como México, Brasil y Argentina, a través de sus relaciones diplomáticas y su presencia en las instituciones políticas. La influencia del Papa, por ejemplo, no solo se limita a la religión, sino también a la política mundial. En el siglo XX, especialmente bajo el papado de Juan Pablo II, el Vaticano tuvo un impacto crucial en la caída del comunismo en Europa del Este, apoyando a los movimientos opositores en Polonia y en otros países. Esta intervención política demuestra cómo el Papa, aunque su figura sea principalmente religiosa, también tiene un alcance mucho más allá de las fronteras de la fe, involucrándose en los asuntos mundiales de gran calado. En América Latina, esta influencia fue especialmente notable durante el siglo XX, cuando muchos gobiernos autoritarios y dictaduras militares
que se alineaban con los intereses del Vaticano, recibieron su apoyo. A través de la figura de la Iglesia, el Papa y los obispos latinoamericanos, especialmente durante el periodo de la Guerra Fría, la Iglesia Católica intervino activamente en cuestiones políticas, muchas veces defendiendo los intereses de los gobiernos más poderosos, incluso si estos estaban involucrados en violaciones de derechos humanos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 32. Esta famosa cita de Jesús pone de manifiesto la tensión entre la libertad de conciencia y el control religioso y político. A lo largo de la historia, el catolicismo ha tenido un papel contradictorio. Por un lado, ofrece una fe de amor y esperanza, pero, por otro lado, ha sido utilizado como una herramienta de control. La historia de la Iglesia Católica en América Latina es un testimonio de cómo la religión puede ser un instrumento de poder, pero también un refugio de resistencia y supervivencia. Al mirar hacia el futuro, el cristianismo en América Latina continúa evolucionando. Las tensiones entre el catolicismo y las nuevas formas de fe, como el evangelismo y el protestantismo, siguen marcando la vida religiosa y social de la región. Pero lo que no se puede negar es la profunda influencia que la Iglesia Católica ha tenido en la formación de la identidad de América Latina, en su política, en sus costumbres y, sobre todo, en su fe. Si te interesa seguir explorando más sobre cómo el catolicismo ha transformado la historia de América Latina y cómo las tensiones religiosas continúan modelando nuestra sociedad, te invito a seguir visitando este canal. Suscríbete para más contenidos que te llevarán a reflexionar sobre la fe, la historia y la vida cotidiana en este fascinante continente.